a un nuevo episodio de Fresh. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes, pero sobre todo darle la bienvenida una vez más a todas las personas que se conectan y nos acompañan. Hoy estamos en un ambiente súper cómodo, estamos entre amigas, estamos con unos temas que estoy segura que van a hablar muchísimo a tu vida. Así que hoy quiero darle también bienvenida a mi amiga Sofi. Hola Sofi, una vez más en otro episodio. Hola Silvita, qué gusto de verdad el poder juntarnos nuevamente. Cada vez que nos podemos conectar es una aventura. Algún día vamos a pasarles todo lo que pasa backstage. Pero todo yo creo que sí, todo lo que vivimos, las experiencias que nos tocan vivir, pero aquí estamos contentas y hoy tenemos una invitada especial. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo estoy segura que todas en alguna oportunidad lo hemos vivido, lo hemos sentido y vamos a hablar de un tema interesante, pero invitamos hoy a Maya Alonso. De verdad que es un gusto, es nuestra invitada especial en esta oportunidad. Bienvenida Maya, bienvenida. Hola. Y aquí recibamos a Maya el día de hoy. Qué alegre poder acompañarles, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias Maya, es un gusto tenerte aquí y realmente yo sé que sos una mujer de Dios, que tenés mucho que dar, tenés mucho que compartir, además de ser una logoterapeuta. A ver, decinos todos tus títulos. Ay, por favor, empezar a contarnos todos tus... No me olvida de todo ese repertorio. Fíjense que yo creo que empezaría diciendo que soy hija, soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy hermana. Ahí vamos, sí, ahí vamos. Pero, para mí es una alegría muchísimo poder verlas. Sí o no, todo esto nos lleva a revalorar a nuestras amigas, a nuestros amigos, a valorar esos momentitos. ¿Saben de qué me estoy arrepintiendo? De los cafecitos que no nos tomamos cuando podíamos. Sí. A todos nos ha pasado. Las veces que no pudimos juntarnos y que siempre lo corríamos por alguna u otra razón, pero hoy es una buena oportunidad para compartir un montón de No tengo cafecito, pero tengo agua por aquí. Yo también tengo agua. Y amor. Esto es lo que hay detrás de la cámara. Sí. Así que estamos contentas de poder compartir un tema que estoy segura que te va a beneficiar muchísimo. Y quiero empezar con esto. Estaba escuchando unas recomendaciones de un médico en este tiempo y la recomendación de él era: por favor, coman saludable, por favor, hagan ejercicio, por favor, no consuma comida chatarra, no consuma azúcar. Pero hay algo que me llamó la atención. Dijo, por favor, mantenga sus relaciones en un buen estado. Por favor, perdonen. Entonces, la conclusión de él como médico es que las personas que no han perdonado, y en esto nos queremos enfatizar un poquito en este tema, y es que su sistema inmunológico baja, y eso hace que el COVID se propague con mayor intensidad. Entonces, qué interesante, o sea, no solo comer saludable, no ingerir azúcares, sino también el no guardar rencor, el perdonar a quien quizá no hemos perdonado. Y yo creo que es un tema que es necesario tocar en este tiempo, sobre todo en la etapa que estamos viviendo, en esta pandemia que estamos viviendo, para que podamos tener una vida saludable. Y yo creo que el no perdonar es preparar 2 sepulturas. Me gustaba mucho lo que decía Joyce Meyer, dice, no perdonar es como tragarte un veneno y esperar a que tu enemigo, a la persona que no perdona, se muera. O sea, no, o sea, va a afectar a ambas personas. Y viene siendo una emoción tóxica. Y si algo necesitamos deshacernos son de todas esas emociones tóxicas que impiden sanidad en el proceso que estamos viviendo. Y si algo necesitamos esa sanidad. ¿Sabes que estaba viendo que interesante? Porque el cuerpo humano, o sea, es algo innato, es algo que él siempre va a luchar y va a pelear por sanar. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, todo el cuerpo trabaja para que esa herida sane. La pregunta es por qué muchas veces nosotros no hacemos lo mismo.
O sea, todo el cuerpo está luchando por eso, porque esa herida sane. Imagínate que el cuerpo luchara a lo contrario. A eso se le llaman cuando hay una enfermedad o el cuerpo se vuelve autoinmune, como por ejemplo en un lupus, en una artritis, y es que el cuerpo como que se desorienta. ¿Sabe que estaba viendo que en términos militares eso también existe? Existe y se le llama un juego amigable. Entonces resulta, es la misma comparación con el cuerpo, que el cuerpo está listo para lanzar todo ataque contra toda célula de cáncer, contra virus, contra bacteria, y pierde la capacidad de discernir cuál es su enemigo. Entonces necesitamos estar conscientes que es una necesidad básica el perdonar. Es una necesidad básica el tener nuestro corazón pues sano. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes acerca del perdón? Bueno, primero me encantó lo que dijiste, Sofi. Se pierde la capacidad de discernir quién es el enemigo. Creo que esta frase nos puede llevar a mucho. Lo que decías del cuerpo tiene que ver con que las emociones y todo lo que vivimos y nuestros pensamientos, ¿en dónde los vivimos? Pues no los vivimos en el corazón, ¿verdad? No, los vivimos en el cuerpo. Por eso el miedo nos lleva a un vacío en el estómago, el estrés aquí en la espalda, en el cuello, ¿sí o no? La alegría también nos lleva a todo esto. Entonces, tiene que ver con eso y entender que somos espíritu, alma y cuerpo y que siempre estamos conectadas. Me gustó eso, discernir quién es el enemigo. Me confundo. Así es. Porque la verdad es que no hay ninguna relación en esta tierra que no vaya a requerir de pedir perdón y de recibirlo, de otorgarlo y recibirlo. Otorgar perdón a otros y recibir perdón porque lo he pedido. Es un existencial, o sea, no hay existencia que no lo necesite. Está ligadito a la existencia. Porque yo no conozco, miren, hasta Dios, para seguir favoreciendo mi relación con Él, me perdona. Entonces, el perdón nos habilita y nos posibilita las relaciones. Estamos ansiosas, creo yo. Un estudio de Harvard de la felicidad, el estudio que más largo, más profundo que se ha hecho, concluye que la felicidad tiene que ver con los vínculos. Bueno, sin el perdón no hay vínculo que pueda permanecer. El perdón es el habilitador, el perdón es el que nos posibilita las relaciones a largo plazo. Así que en primer lugar no podríamos entender una vida sin este perdón. Sí, yo creo que también nos da libertad, porque muchas veces nosotros pasamos, como decía Sofi, el cuerpo humano se empieza a deteriorar cuando nosotros no podemos perdonar. Yo tal vez lo pongo en palabras muy sencillas, ¿verdad? Pero sí he experimentado que cuando uno no perdona, el sueño no es el mismo, la vida no es la misma, la paz no es la misma. Tenemos algo adentro, o podemos, a veces nosotros lo que hacemos es que simplemente pasamos por alto la ofensa, pero algo queda dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también el poder tener esa libertad que nos pueda dar el poder perdonar. Y como tú decías, Maya, es tan importante. Yo siempre digo lo mismo. Si a mí me perdona Jesús por todas mis faltas todos los días, ¿quién soy yo para no perdonar a las personas que me ofenden o quizás que no me quisieron ofender, pero quizás yo salí ofendida, ¿verdad? Entonces, es un tema tan extenso, pero qué más que poder tener la oportunidad de tenerte para que nos puedas tal vez como abrir un poquito más el conocimiento en este tema desde tu punto de vista, ¿verdad? Bueno, les voy a contar un testimonio. Cuando yo me fui por primera vez a un encuentro, yo me había ido como varias veces a retiros y todo, pero la primera vez que yo me fui a un encuentro, yo iba con este asunto. Había pasado una de las épocas más difíciles de mi vida que tenía que ver con una persona en particular y yo sabía que tenía que perdonar. Y entonces empieza la prédica, pero como uno llega tan lleno de cosas y el ego tan inflado, lo primero que hice fue empezar a ver, ese no hubiese sido el versículo. Ay, no, ese punto no está bonito para la prédica del perdón. La verdad es que qué cosa lo que puede ser el ser humano, qué cosa lo que yo puedo ser. Pero a la hora de que va terminando la prédica y empieza el momento
en donde vamos a orar y vamos a decirle a Dios todo esto. Miren, lo que empezó a pasar en mi mente y en mi corazón fue esto, justo lo que decía Silvita. Habían personas que yo pensaba que tenía que perdonar, que en realidad no me habían ofendido, que no me habían hecho nada. Así que ahí cabe una disculpa. Yo te quito la culpa, porque en realidad no, reconozco que aquí no había nada. Pero habían personas que en efecto sí. El perdón tiene que ver con ofensas verdaderas que fueron provocadas contra mí. Y no es que el perdón no es hacer como que no pasó, sino es como Dios lo hace. Dios no hace de cuenta que yo no hice nada. Es que a pesar de que yo hice, Él se dispone a recibirme, a acordarse de mi vulnerabilidad, de que no voy a poder hacerlo. Y entonces, en ese momento, yo creo que el perdón es algo sobrenatural que Dios ha compartido con el ser humano. Sí podemos disponernos. Y el perdón también es un proceso, ¿saben? Creo que se empieza con esa disposición. Yo recuerdo que en algún momentito de esa oración, yo peleaba mucho conmigo, ¿saben por qué? Porque me dolía. Y el dolor puede llevarnos a ser muy egoístas. El dolor puede llevarme aún por miedo a decir no vuelvo a salir y no me expongo porque me va a doler otra vez. Entonces no, en algún momento, bajo la mirada compasiva de Jesús, yo pronuncié esto en voz alta y me recuerdo que me costó decir y dije, está bien, me dispongo a perdonar. Mi cuerpo entero sintió como un alivio, porque mientras no perdonas, lo llevas cargado, lo llevas Así ahí. es. La otra persona tal vez ni lo sabe. Y cuando yo dije, me dispongo a perdonar, está bien, experimenté esta especie de renuncia. ¿Saben que el perdón implica una renuncia a la venganza, una renuncia al reclamo, una renuncia a buscar la justicia por mi propia mano? Eso implica el perdón. No es volverme a poner en el lugar para recibir el abuso. No es. Dios no me llevaría a eso. Pero sí es renunciar a esa venganza que quiero tener. Sí. Entonces, todo eso es... Sí, y yo creo que la venganza saca a Dios de toda ecuación, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y si queremos realmente vivir una vida en plenitud, necesitamos reconocer que necesitamos perdonar. Y es que el perdón hay que hacerlo una disciplina de higiene, ¿verdad? Nadie es responsable de tu propio corazón más que tú. Yo me recuerdo en una oportunidad donde una persona me había herido muchísimo, pero así muchísimo, que así que, entonces vengo yo y yo le abro mi corazón a Dios y le digo, Dios, ¿qué hago? Me ofendió, me hirió, de verdad mi corazón está sangrando, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, perdona. Y yo así, ¿cómo así? Perdona, me dijo, el perdón es una sanidad. Cuando tú perdones vas a empezar a sanar, me dijo. Mientras tú dejes de hacerlo, esa herida va a seguir realmente goteando esas gotas de sangre. Entonces tú decías algo, Silvita, tú decías, por ejemplo, la paz, hablabas de la paz, ¿verdad? Si queremos tener esa libertad de poder sentir esa paz, hay un versículo que me gusta mucho que está en el Salmo 4:8 y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. El problema es que muchas veces queremos dormir en paz, pero no nos dormimos en paz. ¿Por qué? Porque tengo aquella cosa con aquella persona, este resentimiento con este otro, tengo ahí algo que me está molestando. Entonces, yo no puedo dormir en paz y por eso muchas personas sufren de insomnio. Entonces, no pueden dormir en paz porque sencillamente no se durmieron en paz. Y de hecho, yo creo que uno no debe irse a la cama sin saldar cuentas. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces no, todas las veces no sabemos si vamos a amanecer. No sabemos. O sea, ¿quién nos garantiza que mañana vamos a abrir nuestros ojos? Nadie. Entonces, si realmente, no sabemos si vamos a despertar, tenemos que ponernos a cuentas, de verdad, en las noches y decir, no, yo necesito sanar, necesito irme a dormir en paz. Y así voy a dormir. Maya decía algo, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho también compartir. A veces me preparo con el tema y demás, pero Dios siempre trae como a memoria cosas que me han pasado.
yo puse aquí, el hombre libre encuentra el gozo de vivir con plenitud. El hombre libre tiene la felicidad de la vida. La vida es más fácil cuando nosotros aprendemos a perdonar, porque el perdón nos da libertad. Y Sofía decía algo que no es bueno irse a la cama con un enojo. Yo lo aprendí desde mi casa. Con mis hermanos, pues todos somos de carácter fuerte y demás. Y la práctica que mis papás hacían era que nos ponían 1 hora abrazados si estábamos peleando y si no nos queríamos perdonar también. Entonces tú te puedes imaginar tener que abrazar en ese momento, porque no me pregunten por qué la gente más cercana es la que a veces más nos ofende. Y entonces estábamos en ese pleito, en esa contienda en casa. Y bueno, mis papás oían, bueno, están peleando, vayan a abrazarse. Y yo lo he puesto en práctica también con mis hijas. Y creo que es una costumbre que se tiene que volver dentro de nosotros. Y hay una parte también de la escritura que me impacta, porque dice 70 veces 7, tenemos que perdonar al que nos ofende. Entonces yo digo, a veces nosotros somos muy duros para juzgar. Somos muy duros para poder hacer un juicio a una persona y no quererla perdonar. Pero lo que más nos va a dar libertad, nos va a dar una mejor calidad de vida, nos va a hacer sentirnos libres y felices sobre todo, es poder aprender a despojarnos de cualquier herida, de cualquier resentimiento que podamos haber albergado en nuestro corazón, y qué mejor que practicándolo, ¿verdad? Seguro, seguro. Saben que estaba pensando que la ofensa es una experiencia complicada para el ser humano. Y cuando nos vamos al origen de la palabra, la ofensa se puede convertir en una trampa. Toda ofensa puede ser una trampa, un tropezadero, algo que te impide avanzar. Y en momentos de dolor, cuando hay una ofensa y cuando hay otra persona, esa ofensa se vuelve el centro, ¿verdad? Se vuelve el centro, y a partir y alrededor de ella empezamos nosotros a perder vida y a perder ese discernimiento que hablaba Sofi de pierdo de vista quién es el enemigo, porque nunca la Biblia me dice que el enemigo es mi prójimo. Me lleva a abrir mi mente a otras posibilidades. Cuando yo digo, no perdono, porque he estado ahí. Todos hemos estado en la posición de necesito que me otorguen perdón o necesito otorgarlo. Y me recuerdo con esta persona en particular que les estaba dando de mi testimonio el primer encuentro, yo dije, no perdono. Y hablando con Dios, leyendo su palabra y con todo lo que la logoterapia a mí me ha permitido ver, llegué a esta conclusión. Cuando yo digo yo no perdono, en automático yo me posiciono por encima del otro. O sea, yo soy mejor que tú. Publicano, me explico. O sea, yo me pongo por encima del otro y empiezo a actuar polarizado. Yo soy buena, tú malo, ¿verdad? Se me olvida que yo también he estado ahí. Entonces, a veces uno se pone como, no perdono porque esto es muy duro, pero es que se me olvida que yo he estado en el otro lugar. Y también estoy recordando ahora que ustedes empiezan a hablar, recuerdo una vez una mujer a la que yo ofendí, y mucho, la ofendí. No fue mi intención, yo sé que no fue mi intención, pero yo la ofendí. Y me recuerdo, o sea, ahora le valido, es que sí tenía razones para estar molesta y enfadada conmigo y todo eso. Pero me recuerdo, ella me enseñó algo. Yo voy, me acerco, le pido perdón, le pido una disculpa, y no solo una disculpa, le pido perdón, que jamás se pide perdón diciendo, sí, te ofendí. No, uno asume que sí. Y entonces ella me respondió esto y me dijo, sí la voy a perdonar, pero no ahora. Yo sé que Dios me va a hacer pasar este proceso y puede tener esa certeza de que yo la voy a perdonar, pero estoy en ese proceso. Y lo que procedía en ese momento era una cierta distancia. A veces el perdón entre dar y otorgar va a requerir estas distancias que también son un fruto de la compasión, de la comprensión, de la humanidad, porque el perdón tampoco es algo que puede ser exigido. Perdóname, por favor. Yo solo puedo ir y pedirlo y solicitarlo y esperar a que me lo otorguen. Y cuando ella me dice, puede llevarse la certeza de que sí, la voy a perdonar, pero no ahora, me hizo sentido, porque todos tenemos nuestros tiempos, nuestros procesos, nuestras comprensiones, y necesitamos un espacio. El asunto es que el proceso de verdad nos lleve a dar y recibir ese perdón, a otorgarlo, a solicitarlo y a recibirlo también. Es un proceso y tiene que ir dándose espontáneamente.
Así es, y yo creo que va gradual porque primero empieza con esa molestia, luego se convierte en resentimiento, luego se convierte en rencor, falta de perdón y puede terminar en odio. Y realmente el odio exige cada vez más un espacio emocional hasta que lo llega a llenar todo. Y como que alquilara, ¿verdad? Como que alquilara ese odio espacios a la irritación, a la frustración, ¿verdad? Y de repente, yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno pasa esos momentos, anda como de mecha corta, irritado, y de repente te hablan y reaccionas mal, y te preguntan, ¿y qué te pasó? ¿Pero qué tenés? Es por eso porque realmente el odio está abarcando cada vez más. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Lo peor es que no nos damos cuenta y cuando sentimos ya estamos a otro nivel, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que a todos nos ha pasado y creo que como amigas, yo con la Silvita, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquella vez que me contestó por el teléfono y realmente fue una mala percepción o yo lo tomé así y ella tal vez no estaba pasando el mejor día, al igual que con Maya? O sea, al final yo creo algo. La virtud no está en no ofender, porque vamos a ofender. Ajá. De plano, vamos a ofender, pues o sea, es imposible. Y nadie, o sea, Dios jamás nos ha dado el derecho a vivir en una burbuja creyendo que nadie nos va a herir. Eso es imposible. Entonces, la virtud está en saber perdonar. O sea, yo sé que me van a perdonar de aquí hasta que el día que yo me muera. Así Entonces, es. la clave, ¿verdad? Sí. La clave, sí. Entonces, la clave está o maduro en este sentido, ¿verdad? Y paso por encima ¿verdad? De esa ofensa, de esa cosa que me ofendió, o voy a otro nivel y digo, no, pues ya estuvo, no importa. Entonces yo creo que sí, Dios mismo nos está llevando a un nuevo nivel, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han quejado, pero yo me recuerdo que una vez llegué con Dios y me empecé a quejar de él, de mi esposo, ¿verdad? Se han quejado con su marido y yo he sido la primera que me he ido a quejar con él. Quejarse con Dios de mi esposo. Ah, sí. Sí. Por favor. Entonces un día yo me recuerdo que yo llegué con Dios y le dije, mira esto, mira lo otro, y le saqué la lista como de no sé cuánto. Entonces Dios en ese momento me contestó y me dice, cuando tú lo veas como yo lo veo, vas a pensar diferente. Entonces yo creo, y esas palabras a mí me cambiaron la vida. Y es que muchas veces tenemos una muy mala, estamos viendo desde solo un ángulo, desde una perspectiva, y todos tenemos un punto ciego en nuestra vida. Entonces, cuando nuestra mirada cambie, vamos a ser diferentes. Leí un testimonio, ustedes de verdad que nos puede servir muchísimo a lo que estamos hablando, y es acerca de un hombre que tenía una su perrita faldera y amaba a su perrita. De repente sale a caminar con su perrita y le sale un Rottweiler y agarra a esa perrita y le dañó las orejas, o sea, la hirió toda a la perra. Tan así que estuvo casi que hospitalizada la perrita. Entonces el dueño de la perrita, o sea, con todo el derecho, muy molesto, va con la dueña del Rottweiler y le dice, mira, por favor, quiero que ponga a dormir a su perro, porque es un peligro para los demás perros. Entonces ella le contesta y le dice, tiene toda la razón, lamento muchísimo lo que le pasó a su perrita, le dijo, pero solo le pido algo, deme tiempo, porque no he terminado con él, lo estoy entrenando. Y creo que esa es la misma manera que debemos de ver el perdón. O sea, Dios nos está formando a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros. Y los procesos de cada persona son diferentes, los tiempos son diferentes. Entonces, si yo cambio mi manera de ver la vida y ver el trabajo de Dios en la vida de cada persona, me va a ayudar muchísimo. Me va a ayudar muchísimo a dar ese perdón. Yo quisiera agregar algo de Mario, de todo lo que has hablado, súper bueno. Te voy a decir qué pasa cuando uno está de mechita corta. Dice la escritura, he leído y me gusta tanto esta parte que de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, cuando nosotros estamos anidando en nuestro corazón o almacenando en nuestro corazón un sentimiento, que tú lo comentabas, que puede ser hasta un rencor, un odio, tú vas a hablar eso porque lo estás teniendo en tu corazón. Entonces, yo he visto algo y lo he practicado muchísimo. Creo mucho en las relaciones internacionales, estudié en las relaciones interpersonales también. Me encantan las relaciones con las personas, pero he aprendido que el amor cubre multitud de faltas. Entonces tenemos que estar llenos de amor, porque a veces somos muy duros para juzgar a las personas, a veces somos muy duros para con las demás personas y a veces hasta con nosotros mismos. No nos damos el espacio de poder ver que tenemos una debilidad, de poderla cambiar, como decía Maya, poder llegar a decir, yo creo que te ofendí, no, decir, mira, si yo te ofendí, a mí me ha pasado con mis amigas, con ustedes, he tenido que hablarles y decirles, no hay cosa más linda que poder ser transparente para poder tener esa libertad que estamos esperando, esa libertad que Jesús pagó por nosotros. Y como tú decías, ¿verdad, Sofía? Con ese ejemplo también, a veces lo que necesitamos es tiempo para poder sentarnos, pensar y decir, bueno, ¿qué debo hacer para que me haga una mejor persona? Pero yo les quiero recomendar a las personas que nos están viendo, hombres y mujeres que se agregan a Fresh, lo que yo he practicado para poder alcanzar esa libertad y poder perdonar es el amor. ¿Saben qué es lo que pasa? Creo que nosotros superidealizamos las cosas. Todos tenemos en la mente una amiga ideal y en mi mente mi amiga ideal nunca me falla, nunca me critica, siempre está de acuerdo conmigo. No existe, o sea, eso no existe. Tenemos en la mente y hemos fabricado. Ni el marido ideal tampoco. El esposo ideal, la mamá ideal. La hermana el ideal. Papá ideal, los hijos ideales, el pastor ideal, el vecino, el jefe ideal. Sí, pero la vida no es de idealismo, la vida es de realidades. ¿Saben que Dios no tiene hijos ideales? O sea, tiene hijos reales. Tan reales fuimos que necesitamos un Salvador y lo seguimos necesitando cada día. Entonces es repensar un poco porque yo he visto, me recuerdo, en redes sociales ahora podemos darnos cuenta de cómo pensamos. Por ahí vi una frase que decía, alguien ponía el verdadero amor perdona y alguien le contesta, no, el verdadero amor no falla. Y yo, Dios mío, solo que el verdadero amor de Dios, ¿verdad? Porque no te vas a quedar esperando ese tu verdadero amor porque no existe. Entonces, aterrizar un poco en nuestra humanidad nos lleva a la comprensión y comprender que, como decía Sofi, Silvita pudo haber tenido un mal día, yo misma pude haber tenido un mal día. Solo nos equivocamos o de verdad nos ofendimos, porque es parte de la experiencia humana, esa comprensión me tiene que llevar a la compasión. Y no es, saben que yo creo que no hay que perdonar hay que perdonar porque uno tiene esta tendencia humana de querer sacar, de querer sacar provecho de todo, hasta de perdonar a alguien. Fíjense que estaba estudiando un libro hermoso que se los quiero recomendar a todos, se llama Encuentros con Jesús, de Timothy Keller. No perdonamos para que nos vayan a perdonar, aunque tenemos la certeza que Dios lo haga así, y así lo dice el Padre Nuestro. Es que en primer lugar perdonamos porque hemos sido perdonados. Así es. Así es. Obedece para que seas mi pueblo. Es obedece porque eres mi pueblo. Es un llamado a la identidad, es un llamado a aterricemos y empecemos a tener estas relaciones humanas que tienen esa parte del error, de la vulnerabilidad, y que sea el vínculo del amor el que nos mantenga unidos, porque oigan no solo el amor te vincula, también el odio, también el dolor, también el resentimiento. Entonces estás vinculada con una persona, por eso sentís que la tenés en la espalda, pero estás vinculado con una persona por resentimiento, estás vinculado por dolor, estás vinculado por enojo, no por amor, que es el vínculo perfecto. Y yo creo que, o sea, las heridas todas empezaron en el huerto, ¿saben? Y la herida como tal no es lo que lastima. Es muchas veces los pensamientos o las voces que escuchamos cuando pasó. Por ejemplo, cuando estaba la serpiente, estaba Adán y Eva. O sea, la serpiente les dice a Eva, dice, con que Dios os ha dicho que no coman, ¿verdad? Ajá. Con que Dios, o sea, lo que les hirió a ellos fue lo que la serpiente hizo después de esa herida.
Entonces, muchas veces sucede igual en nuestra vida. O sea, en el momentito que nos hiere, ahí no es el problema. El problema es, ya viste, te dijo eso porque piensa esto de ti. Ya viste, te dijo el otro porque hiciste tal cosa, porque cree que... Y arma un ¿Y sabes qué es castillo. lo que eso arma? Ahí, en ese diálogo que Sofi nos está haciendo, ahí se arma el resentimiento. ¿Por qué? Claro. Así es. Porque son mis pensamientos los que me hacen volver a sentir como que otra vez me está dañando. Así es. Y volver No, a Así sentir. es. y la clave está en pensar bien de las personas, porque a veces pensamos mal de las personas. Debemos de pensar bien de ellas, amar a las personas, entregarnos a las personas, y aunque sepamos que tal vez llevamos heridas en el camino, pero nada que Jesús no pueda sanar. Yo públicamente les digo que las quiero muchísimo, han añadido demasiado a mi vida cada una. Estoy con un par de mis mejores amigas acá, así que le doy gracias a Dios por ustedes y sepan que agradezco, me voy a poner sentimental, esa es la parte que agradezco a Dios por ustedes y de verdad las bendigo, las amo, las llevo en mi corazón, las atesoro en mi corazón y me alegro del éxito de cada una de ustedes. Así que gracias por Gracias. este programa que ha sido... Te queremos de igual manera y sabemos que sos una persona con un corazón muy transparente. Así que al igual que Maya, te bendigo Maya y bendigo a Silvita. De verdad que son personas que creo que Dios añade a nuestra vida para agregar valor, ¿verdad? Agregar valor y sobre todo en el momento que estamos viviendo. Dios sabe Dios sabe esas conexiones, ¿verdad? Divinas, que Dios mismo provoca, ¿verdad? Y que sabe que necesitamos. Entonces yo creo que esto es clave, este tema creo que es clave para no vivir una vida perfecta, pero sí para poder vivir una vida feliz, ¿verdad? Así. Claro. Yo también me quiero poner romántica. Sí, miren, la verdad es que un amigo que estoy leyendo las notes by Silvia, que pueden ver y todo, y estaba leyendo tu blog de la amistad y la verdad me gustó mucho cómo lo presentaste. Les voy a compartir un tesoro. Un amigo es eso, un amigo tanto valora a Dios la amistad, que cuando cambia como de nivel con sus discípulos es, miren, ya no quiero tener esta relación asimétrica de aquí para abajo, de maestro-alumnos, quiero ser prójimo, de amigos. Yo creo que mucho de nuestro reino, del reino de Dios, que es el reino de los unos y los otros, tiene que ver con el otro, con ser prójimo, ¿saben qué? Con traer nuevamente con rendir nuevamente esta humanidad y evocar un poco la iglesia primitiva, que en medio de las dificultades morían abrazados bajo el látigo de la persecución y jamás caer en el perseguirnos unos a otros. Aquí hay, como ustedes decían, también dicho, hay ofensas que al final no fueron. Yo me la hice con mi interpretación. Hay ofensas que sí fueron. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, porque sí podemos hacerlo. Pero entonces una la paso por alto y otra la perdono con todas las de la ley, porque quiero seguir amando. Yo las amo muchísimo. Tengo tan claro, les voy a decir que Silvita fue la que me presentó a Sofi y venían como en combo. O sea, fue un regalazo. Yo me recuerdo justo ese año, ustedes todos necesitan una Silvita y una Sofi en su vida. Eso les puedo decir, todos necesitan una Silvita y una Sofi. Saben estar, saben acompañar en la alegría y en el dolor. Y podemos aquí contarles de muchos momentos de nuestra vida muy personales y a veces lo único que necesitamos es, quiero a mis amigas para poder decir. Entonces, nos perderíamos todo eso si no somos capaces de abrazarnos en nuestra humanidad, de abrazarnos en nuestro día malo, de abrazarnos en nuestro día de error, de abrazarnos cuando parece que otra vez nos morimos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos volver a abrazarnos. Y desde acá yo creo, haz del perdón una forma de vida. Hablando de esta persona, una de las cosas más difíciles que yo lo he escuchado a Dios, y me lo dijo a través de la Biblia, yo estaba en ese impasse, y a través de la Biblia Dios me muestra esta realidad. Dios lo amaba.
Me sentí tan Así traicionada, pues yo, ¿cómo es posible que tú lo hagas? Y ¿saben qué? Empiezo a pensar y decir, Padre, tú no puedes sentir no amor, ¿verdad? O sea, si lo amas, me recuerdo de mis lágrimas. Dios ama a todos. Esa es una verdad que a veces cuesta masticar y tragar, pero en ese todos, voy yo incluida. Voy yo incluida. Dios nos ama a todos y ojalá en ese amor podamos descansar y aprender. Jesús con Pedro, Jesús con Juan. No, sí tenemos que aprender a ser amigos y a tener esa libertad. Creo que la libertad que nos trae el perdón, una de tantas que nos trae el perdón, es la libertad de seguir siendo amigas, seguir siendo esposas, seguir siendo madres e hijos. Sin el perdón, eso se rompe. Sí. Así es, yo creo que con eso nos quedamos, ¿verdad? Dios ama a todos, Dios ama a todos. Y me hace tanto clic porque me recuerdo que cuando tenía esa molestia con esa persona, Dios me dijo, yo la amo. Yeah. Yo la amo y eso es suficiente. Padre, no. Entonces dije, ok, está bien. Al final, Dios nos ama y tenemos que aprender a aceptarnos con todos y nuestros errores, molestias y nuestras inmadureces. Y recordemos esto, Dios no ha terminado. El proyecto final todavía no lo ha presentado. Entonces tenemos que tener paciencia, porque a lo mejor algunos van más adelante que otros, pero eso no significa que no estén. ¿Qué raza era el perro, Sofi? ¿Cuál de los dos? ¿El que no habían terminado de entrenarlo? Rottweiler. Bueno, hashtag, todos somos Rottweilers. No, y yo concluyo también, ya que se han puesto con tantos buenos pensamientos, tiro el mío en este momento. Cuando tuve que perdonar a una persona muy cercana, me acuerdo que éramos novios con Marquito, y a mí me caía mal su impuntualidad, de verdad. O sea, yo lloraba por su impuntualidad, era algo que yo, o sea, lo terminé, lo corté, y me recuerdo que llegué delante de Dios y le dije, yo no voy a poder con este hombre y su impuntualidad, no puedo. Y Dios me dijo algo tan cierto, ora por las debilidades de la otra persona para que se vuelvan fortaleza, ¿verdad? Así que si conocen una debilidad de alguien, lo que nos toca es orar y pedirle a Dios que lo cambie para poder ser felices. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este episodio de Fresh. Nos gusta muchísimo abrir nuestro corazón, compartir la realidad de nuestra vida y estoy segura que Dios te va a dar mucha libertad para poder perdonar a personas que quizás te han ofendido, quizás no te han ofendido, pero que tú vas a poder ser feliz. Gracias, Mayita, por estar con nosotros. Gracias, Maya. De verdad que muchísimas gracias por todo lo que aportaste. Estoy segura que, bueno, nos ayuda, nos construye, nos edifica a cada uno de nosotros. Esperamos que la hayan pasado muy bien, esperamos que haya dejado algo, un mensaje positivo y sobre todo muy práctico en nuestro diario vivir. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un beso. Nos vemos. Viva Fresh. Viva Fresh. Un cafecito, está pendiente.